Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro curso de Geografía y Educación Cívica. Y como siempre, vamos a empezar con nuestro curso de Geografía. ¿Sí? Voy a presentar la pantalla. Me avisan, por favor, si es que se logra observar. A ver, a ver. Ujú. Está. Ya se observa, ¿cierto? Sí, sí, profe. Ya, hija, muy bien. Muchas gracias. Está. Ya. A ver, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra semana número 8 y como ya les había realizado el martes pasado un pequeño, digamos, recordatorio sobre los temas que hemos venido desarrollando y lo que vamos a desarrollar también de aquí en adelante, hoy seguimos abordando temas relacionados a la atmósfera. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre el clima y el tiempo atmosférico, ¿cierto? Y las diferencias que había entre estos, los elementos del clima y el tiempo atmosférico. Habíamos hablado también sobre factores cósmicos, factores geográficos, los climas que hay en el Perú. En total tenemos 8, ¿verdad? Dos en la costa, 4 en la sierra, 2 en la selva. Claro que hay ciertas variaciones, ¿no? Pero de manera general, pues tenemos esos 8 climas, ¿ya? Ah, y bueno, el día de hoy vamos a abordar otros temas relacionados a la atmósfera y bueno, el tema es sobre, digamos, es sobre, a ver, un procedimiento que seguro muchos de ustedes han escuchado y el cual es de bastante importancia y a la vez se ha convertido en un peligro. ¿De qué procedimiento estamos hablando? Del procedimiento del efecto invernadero. Este efecto invernadero genera un calentamiento global y por ende un cambio climático. Vamos a hablar sobre ello el día de hoy. Vamos a hablar también sobre la estructura de la atmósfera. Claro que, bueno, particularmente yo siempre pienso que esto debe estar primero antes de desarrollar cualquier tema de la atmósfera, ¿no? Pero bueno, así lo han determinado. Es importante primero conocer cuál es la estructura de la atmósfera. Y también vamos a hablar sobre algunos problemas de origen climático, ¿sí? Y eso sería todo con relación a geografía, ¿sí? Bueno, dicho estos puntos, vamos a iniciar y como pueden ver ustedes, acá tenemos la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? Es una mezcla variada de gases. ¿Por qué es una mezcla? Porque son varios gases. Si bien hay dos gases que predominan, bueno, y son el oxígeno y el nitrógeno, son los dos gases que predominan, hay un 1% que corresponde a una diversidad de gases. Como bien lo han puesto ahí, gases nobles, ¿verdad? Uno puede pensar que, bueno, profe, en la atmósfera solamente tenemos nitrógeno y oxígeno porque entre ambos tenemos casi un 99% de gases que hay en la atmósfera. Y el resto es apenas un 1%. Por lo tanto, no hay mucha relevancia. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque ese 1% del resto de gases es suficiente para generar pues un gran problema aquí en la superficie terrestre, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ende, tenemos que considerar a esos gases, así sea el 1%. Entonces, tenemos nosotros varios gases. Nitrógeno y oxígeno son los que predominan, pero hay otros gases más, por lo tanto hay varios gases. Todos estos gases están mezclados, ¿sí? Pero esa mezcla que hay entre estos gases no es uniforme, o sea, no es igual en todas las capas de la atmósfera. Dependiendo en la capa, la mezcla varía. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la atmósfera tenemos 5 capas. La troposfera,
que es la capa en la cual nosotros nos desenvolvemos. Acá en la superficie terrestre hacia arriba tenemos la troposfera, luego sigue la estratosfera, luego la mesósfera, luego la termósfera y por último la exósfera. Aquí en la troposfera, que es la capa baja o también llamada atmósfera baja, la troposfera, apúntalo. Aquí pues nosotros tenemos los gases más pesados, justamente los gases que pesan más obviamente van a estar abajo, los gases que pesan menos, ¿dónde van a estar? Obviamente arriba, pues gases pesados abajo, gases livianos arriba. Y justamente este 1% de gases, ¿no? Son mayormente gases nobles, gases más pesados, gases que los vamos a encontrar aquí en la troposfera, en la parte de la atmósfera baja. ¿Listo? Entonces, esa, digamos, es la composición de la atmósfera y bueno, pues y la estructura ya la acabo de mencionar. Ahorita vamos a ver un esquemita de estas 5 capas. Ahora, dentro de estos gases tenemos también los termorreguladores. ¿Qué son aquellos gases termorreguladores? Son aquellos que conservan el calor, ¿sí? La temperatura, lo cual va a hacer que éste influya en, digamos, ciertas zonas de la superficie terrestre. Ya que estos gases se van a encontrar en la superficie terrestre, aquí en la troposfera, en la atmósfera baja, estos van a permitir que, dependiendo en dónde hay mayor, digamos, gases termorreguladores, se va a dar pues una mayor concentración de la temperatura, ¿sí? Y también vamos a explicar ahorita cómo se da esto de los gases termorreguladores, ¿sí? Acá dice que durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor. Pues no, ahorita lo vamos a explicar. A ver, estructura de la atmósfera. Estas son las estructuras. Como les dije, miren, aquí está la... A ver, vamos a ver un dibujito. Acá está la superficie terrestre. Miren, ahí está. Otro color que no se nota nada de esto. Ahí está este. Ya, acá está la superficie terrestre. Mira, acá está la Tierra. Y justamente aquí la superficie terrestre, la geósfera, acá está la Tierra, la geósfera, aquí nosotros realizamos nuestras actividades, ¿verdad? Justamente esta zona en donde nosotros realizamos nuestras actividades, toda esta zona de aquí, estoy marcando, eh, es parte de una capa. ¿Cuál es la capa? Es parte de una capa de la atmósfera. ¿Cuál es esa capa? Esa sería la troposfera, ¿ya? Tiene un promedio de anchura de 12 kilómetros, pero eso va a depender también. Ya les dije la semana pasada, si nos encontramos en el Ecuador, las capas de la atmósfera son más grandes, si estamos en los polos, las capas de la atmósfera son más delgadas. ¿Debido a qué? Debido al movimiento de rotación. El movimiento de rotación genera que la Tierra tenga esa anchura en el Ecuador, y eso ya lo explicamos ya en su momento. Debido al movimiento de rotación, ustedes saben que hay una mayor fuerza de expulsión en el Ecuador. Por lo tanto, ahí la Tierra se comienza a ensanchar. Si la Tierra, ¿no? Que es roca, se ensancha, imagínate, pues con los gases, obviamente los gases más se van a ensanchar. Por lo tanto, en el Ecuador, las capas de la atmósfera son más anchas. Por ejemplo, la troposfera en el Ecuador tiene 18 kilómetros de altitud, ¿sí? 18 kilómetros de ancho en el Ecuador, la troposfera. Pero si nos vamos a los polos, tiene 9 kilómetros. Por eso es que aquí han colocado promedio de 12 kilómetros, ¿ya? De ancho entre la troposfera. Es el promedio, ¿no? Entre los polos y el Ecuador, ¿sí? Luego en la troposfera tenemos otra capa que sería la estratosfera, ¿sí? Aquí en la estratosfera tenemos la famosa capa de ozono. También vamos a hablar sobre la capa de ozono más adelante. Luego tenemos la capa intermedia, la mesósfera, de intermedio, medio, mesósfera, ¿sí? Luego tenemos la termósfera. Esta es la capa, digamos, de mayor temperatura, la que está más cerca al Sol. Aquí tenemos los satélites, ¿no? Orbitando por esta zona de acá. Eh, Y luego la exósfera. La exósfera en realidad no es una capa. La exósfera se le considera la parte exterior de la atmósfera, por eso se llama exósfera. Exterior a la esfera, exterior a la atmósfera. ¿Sí? Esa sería la exósfera. Entonces tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, 5 capas. Pero ya sabes que la exósfera es la capa exterior. ¿Está claro? Ahora, dentro de todas estas capas, ¿dónde se encuentra la...?
mayor cantidad de gases y más pesados aquí en la parte baja de la troposfera. Esta troposfera se le considera como la atmósfera baja. ¿Está claro? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a leer un poco lo que nos han colocado en el PPT, ¿ya? Dice acá que la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Sí, pues, si no hubiera la atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero, por supuesto, ya que dentro de la atmósfera, para ser más específicos, en la troposfera, y aquí nos vamos a centrar. ¿Recuerdas que te había hablado ya la semana pasada y te vengo repitiendo que hemos hablado sobre la hidrosfera, geósfera y la atmósfera, pero no hemos hablado sobre toda la atmósfera, sobre toda la geósfera, ni sobre toda la hidrosfera? ¿Por qué? Porque nuestro tema no es geología, nuestro curso es geografía. Y la geografía que estudia la interacción entre el hombre y su medio, entre el hombre y el entorno que lo rodea. Esa interacción que se da entre el hombre y el medio es lo que va a estudiar la geografía. Por lo tanto, en el caso de la atmósfera, el hombre, ¿dónde va a interactuar con la naturaleza? ¿El hombre en qué parte interactúa? Por ejemplo, ¿dónde se da interacción entre el hombre y la atmósfera? En donde obviamente habita el hombre. ¿Y dónde habita el hombre? En la troposfera. Por lo tanto, en la troposfera se da la interacción hombre-atmósfera, en la troposfera. Por eso se llama troposfera, capa en donde está el hombre, troposfera. Capa no presencia donde se va a encontrar aquí el hombre. Entonces, acá el hombre en la troposfera realiza sus actividades y producto de esas actividades se interrelacionan. Justamente en la troposfera, según lo que dijimos la semana pasada, ¿qué se presenta en la troposfera? A ver, quiero que alguien me diga qué se presenta en la troposfera. Pues no hay nadie. ¿Se han dormido o no se acuerdan? ¿Qué se presenta? Según lo que hicimos la semana pasada, ¿qué se presenta en la troposfera, jóvenes? ¿No te acuerdas? ¿A cuántos hay en la sala? 53. Descontando el coordinador y el tutor y la presentación, hay 50 estudiantes. Y nadie se acuerda qué se presenta en la troposfera. Hicimos la semana pasada eso. En la troposfera se presenta el clima. En la troposfera se presenta el tiempo atmosférico. En la troposfera, justamente, nosotros la semana pasada hicimos los climas. Los climas, dependiendo del clima, ¿eso influye en la vida del hombre? ¿Hay una interacción entre el hombre y el clima? Por supuesto, porque si hay calor, ¿dónde te vas a poner chompa, no? ¿Cómo vas a estar vestido? Con polito, con short. Y si hace frío, vas a estar bien abrigado. ¿Te das cuenta cómo influye el clima en la vida del hombre? Por lo tanto, ¿se da una interacción o no se da una interacción? Se da una interacción, pues. Por lo tanto, ¿quién estudia esa interacción? La geografía. Por eso es que nosotros nos vamos a centrar en la troposfera. La estratosfera y todo lo demás de arriba no nos interesa. No vamos a tocar eso. ¿Está claro? Solamente nos vamos a centrar en la troposfera. El único aspecto que sí vamos a tocar y el cual no se encuentra en la troposfera, ¿cuál es? Capa de ozono. ¿Por qué? Porque la capa de ozono nos protege a las personas que estamos aquí en la superficie terrestre de los rayos solares. ¿Está claro? Ahora, acá en la troposfera, jóvenes, acá en la troposfera, te dije hace unos instantes que se encuentran pues los gases más pesados. Justamente ese 1% de gases, eh, que no son ni el oxígeno ni el nitrógeno, ese 1% de gases, eh, en la cual dentro de estos tenemos el CO2, tenemos vapor de agua. Estos gases sirven como termorreguladores, que lo acabamos de ver en el PPT anterior, ¿verdad? ¿Y qué significa la termorregulación? Que atrapa calor y evita que ese calor se vaya al espacio. Y al mantener calor, al atrapar calor, las personas que justamente se encuentran ahí viviendo, al atrapar ese calor, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a sentir calor, porque el calor no se va a ir. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar más adelante. Cómo se atrapa ese calor, ¿sí? Entonces, aquí en la atmósfera baja o en la troposfera, ¿sí? Tenemos gases de efecto invernadero, gases que sirven de termorreguladores.
que son gases de efecto invernadero, que atrapan el calor. Y que justamente ese calor que atrapan es positivo, porque si no existieran esos gases, si no existieran, ¿qué pasaría? La temperatura en la Tierra disminuiría muchos grados bajo cero. Entonces, eso haría que sea difícil que el hombre habite la Tierra. Entonces, profesor, el efecto invernadero es positivo, recontra positivo. Profe, ¿y por qué dicen que es malo? Lo que pasa es que el efecto invernadero es positivo de manera natural. O sea, esos gases termorreguladores que hay en la atmósfera baja, esos gases que están ahí, esos termorreguladores que han sido emitidos de manera natural, son positivos porque permite que la temperatura en la Tierra se mantenga de una manera tal que permite que el hombre pueda vivir. Cuando esto se vuelve negativo, cuando se da un efecto invernadero antropogénico, o sea, una retención de calor a consecuencia del hombre. Por eso se llama hombre, antropo es hombre, antropogénico, originado, génesis, originado por el hombre, un efecto invernadero originado por el hombre, eso ya es negativo. O sea, lo natural es positivo, bien, pero el hecho que el hombre influya y y genere que esa retención de calor sea cada vez más, de tal manera que ya se da un exceso de retención de calor, eso ya es negativo, pues, porque al haber un exceso, ya la temperatura promedio ya no va a ser una temperatura adecuada para que el hombre viva, sino una temperatura en donde una retención de calor en donde la temperatura va a aumentar mucho. ¿Y eso qué va a generar? Calentamiento global, pues. Ya, ¿qué más dice acá? El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Esto lo voy a explicar en la imagen que está más adelante. El aumento de la troposfera, el aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de temperatura, dice. A ver, en la atmósfera baja, en ella opera el clima, claro, dice el clima, el tiempo atmosférico, tiene una mayor concentración de gases, claro, sobre todo los pesados, los termorreguladores. En ella ocurren fenómenos meteorológicos, claro, sí, todo lo que hemos mencionado. A ver, cambio climático. Antes de hablar de, a ver, miren, hay una vez, a ver, cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, cuando el clima cambia, así de simple, ¿qué es cambio climático? Cambio de clima. Pero el cambio de clima ¿hacia qué? ¿Hacia un clima frío o cálido? Ah, hacia un clima cálido. O sea, cambio de clima, ¿sí? Hacia un clima de mayor temperatura, ¿ya? Pero ese cambio de clima no es un cambio de clima natural, sino es alterado. Es la alteración del clima, el cual va a estar atribuido de manera directa o indirecta a la acción del hombre, ya que el hombre va a emitir gases de efecto invernadero, por lo tanto se va a dar un efecto invernadero antropogénico. Si es un efecto invernadero antropogénico y eso hemos dicho que es negativo y obviamente eso sea por acción del hombre, ¿no? El hombre de manera directa o indirecta, ¿qué genera? Altera el clima, ¿sí? Por eso que acá dice que altera la composición de la atmósfera mundial. Ahora, las causas del cambio climático son efecto invernadero antropogénico, está acá claramente, la deforestación, que también es hecho por el hombre, y la alteración de la circulación de la atmósfera y de los océanos. Miren, acá voy a explicar el proceso del efecto invernadero. Miren, eh, a ver, acá está el Sol. ¿El Sol qué emite? Energía solar o radiación solar. Lo emite y viene ¿hacia dónde? Obviamente hacia la Tierra. Pero esa radiación solar que llega hacia la Tierra, en las nubes se genera un efecto rebote. Se refleja, choca y rebota hacia el espacio. Se refleja, se da la reflexión. Parte de la energía solar que llegó del espacio
choca en las nubes y se refleja y vuelve hacia el espacio. ¿Y qué pasa en el espacio? Se pierde en el espacio y listo, no pasó nada. Pero hay una parte de energía solar que sí logra pasar esas nubes. Esta luz visible logra pasar estas nubes y llegan ¿a dónde? A la superficie terrestre. ¿Y qué genera en la superficie terrestre? Que ésta se caliente. ¿Y qué pasa cuando la superficie terrestre se calienta? Emite energía infrarroja. Profe, no lo entendí. Ya lo explico de otra manera. Ahora que nos acercamos al verano, tú vas a ir a la playa, ¿verdad? Ya, si no te gusta algún día, has ido a la playa. ¿Está bien o no? Ya, listo. Cuando has ido a la playa, de repente tú te emocionaste, dijiste, uy, la playa, pa, te sacaste las sandalias y pisaste la arena. ¿Cómo estaba la arena? Caliente, bien caliente, ¿verdad? Tanto así que no podías resistir y fuiste corriendo al agua porque tus pies te dolían porque la arena estaba caliente o te paraste en una sombrita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la arena está caliente? ¿Quién la calentó? El sol. ¿De qué manera? Con sus rayos solares, pues. ¿Te das cuenta cómo los rayos solares pueden calentar bastante el suelo, la arena? ¿Tú crees que si la arena estaba caliente, el suelo también lo estaba o no? Obviamente que también, ¿verdad? Por lo tanto, si caminas en la calle en verano, te vas a quemar los pies, ¿cierto? Entonces, con eso nos damos cuenta que el suelo, a causa de los rayos del sol, se van a calentar bastante. Es más, a veces vemos en los noticieros que en algunos países en el verano el suelo se calienta tanto que hasta puedes freír un huevo en el suelo, ¿no? Porque se calienta bastante. Entonces, ¿qué pasa cuando tú una roca lo calientas bastante? Está caliente. Pones tu mano muy cerca, ¿se sentirá el calor o no? Por supuesto. Algo, un objeto, una roca que tú calientes bastante, esa roca, pronto esa calentura que va a tener, va a comenzar a emitir calor. ¿Sabes cómo se llama ese calor que emite? Energía infrarroja. Ahí está. Por lo tanto, el Sol, al calentar toda la superficie terrestre en la mitad de la Tierra, hace que esta mitad de la Tierra emita energía infrarroja, calor. Como se calienta la roca, comienza a emitir calor, calor. Esa calor se llama energía infrarroja. ¿Hacia dónde lo emite? Lo emite el espacio. ¿Y qué dice acá? Parte de la radiación infrarroja se emite hacia el espacio. ¿Y qué sucede? Se pierde en el espacio y no pasa nada, ¿cierto? Listo. Pero acá en la troposfera tenemos gases de efecto invernadero. ¿Y qué cosa es eso, profe? Estos gases de efecto invernadero son los gases que van a retener esa energía infrarroja para que no se vaya. Por eso es que acá dice que parte de la energía infrarroja se va al espacio y se pierde en el espacio. Parte. ¿Por qué parte? Porque la otra parte de la energía no va a poder irse al espacio. Porque los gases de efecto invernadero van a retener esa energía infrarroja como una especie de techo. Choca y rebota de nuevo hacia dónde. Choca en esos gases y de nuevo esa energía infrarroja rebota hacia la superficie terrestre. Si de por sí la superficie terrestre ya estaba caliente, por lo tanto emitía energía infrarroja, esa energía infrarroja que choca en esos gases y vuelve hacia la superficie terrestre, ¿qué va a generar? La superficie terrestre va a recibir, muy aparte de la radiación solar que llega hasta la superficie terrestre, va a recibir también su propia energía infrarroja, que no va a lograr salir y que chocó o rebotó en los gases de efecto invernadero y volvió hacia la superficie terrestre. Por lo tanto, va a recibir su propia energía infrarroja que no logró salir, que rebotó y volvió hacia la superficie terrestre. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera, al reemitirse la energía infrarroja hacia la superficie terrestre, ¿qué pasa con ese suelo?
ese suelo que muy aparte de recibir radiación solar, recibe su propia energía infrarroja y eso genera que gane cada vez más calor esa superficie terrestre. ¿Está claro? Ahora, si estos gases de efecto invernadero que están acá fuesen gases naturales, no emitidos por el hombre, eso sería positivo. ¿Por qué? Porque la retención de energía infrarroja sería solamente una retención necesaria. No habría un exceso de retención de calor. Profesor, pero a ver, ¿cuáles serían esos gases de efecto invernadero naturales? Bueno, el CO2 que emite la vegetación. Tú sabes que la vegetación durante el día emite oxígeno, en la noche CO2, pero es más la cantidad de oxígeno que emite que la de CO2. Ese CO2 que emite es lo suficiente, lo necesario para que retenga un poco de energía infrarroja, el cual va a permitir que acá en la troposfera haya una temperatura promedio adecuada para que el hombre y los seres vivos vivan. Otro sería el mismo CO2 que emiten los, los océanos. También los gases de los gases de los animales, por ejemplo, las vacas. Profe, ¿cuál gas? Sus gases, pues que se tiran. Eso también sirve de energía. Perdón, sirve de gas de efecto invernadero. Todo eso. Y eso evita que la energía infrarroja se vaya. Pero esos serían gases que se van a emitir de manera natural y en una cantidad suficiente, necesaria. Así que hasta ahí está todo bien. ¿Cuándo esto es negativo? Cuando esos gases de efecto invernadero que se encuentran aquí en la troposfera, no son solamente gases de efecto invernadero naturales, sino que también están los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Y lo estoy señalando acá de color azul. Gases de efecto invernadero antropogénico. O sea, muy aparte de los gases de efecto invernadero natural, el hombre comienza a emitir gases. Y cada vez emite más gases, bastantes gases, excesivamente gases, que hacen que la retención de esa energía infrarroja cada vez sea mayor, incluso hasta excesiva. Profesor, un ejemplo, ¿cuál sería? El parque automotor. Cada día más gente tiene carros. Casi todos tienen carros. ¿Y eso qué genera? Que se emitan gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Quién no usa desodorante en spray? La gente que usa desodorante en spray también emite gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Quién no toma su agüita mineral o su gaseosa en su botellita de plástico? Y esa botellita de plástico lo tiran por ahí. Esa botellita de plástico también emite gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Qué ama de casa no utilicen para limpiar su hogar lejía? También emite la lejía gases de efecto invernadero antropogénico. Y así puedo citar un montón, una larga lista. Profe, o sea, contaminamos de alguna manera o generamos un mayor efecto invernadero nosotros, las personas, por supuesto, pues. Por eso se llama gases de efecto invernadero antropogénico, porque son gases emitidos por nosotros, por el hombre. Pero el ejemplo que te he dado es, digamos, ejemplos para darnos cuenta que nosotros contaminamos o, en otras palabras, nosotros emitimos gases de efecto invernadero antropogénico. Pero ¿sabes quiénes son los que emiten más gases de efecto invernadero antropogénico? Las grandes industrias, las multinacionales, las transnacionales, esas grandes industrias, ¿no? Ellos emiten gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Cuántos gases de efecto invernadero antropogénico crees tú que emite Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Japón? Uf, infinidad de gases. Sus empresas trabajan las 24 horas al día, no paran. 3 turnos hay ahí.
Profe, pero la máquina se malogra, tienen un montón de reemplazos. O sea, malogra una máquina, entra otra. Y así jóvenes. Ellos son los principales responsables de la emisión de estos gases de efecto invernadero antropogénico. Si bien nosotros contaminamos, lo que contaminamos nosotros no es nada a comparación de lo que ellos hacen. ¿Está claro? Entonces, pero igual ellos, esos gases que se emiten en las industrias son parte de gases que emite el hombre. Por lo tanto, todos esos gases son gases de efecto invernadero antropogénicos. Y mientras más gases de efecto invernadero antropogénico haya aquí, más retención de la energía infrarroja se va a dar. La energía infrarroja va a venir acá, choca y rebota. ¿Qué pasa cuando rebota? Vuelve a la superficie terrestre y esa superficie terrestre gana más calor. Va a volver a salir esa energía infrarroja y ¿qué va a pasar? Va a volver a chocar y va a volver de nuevo aquí hacia la superficie terrestre. Y así, en esta zona de acá, cada vez se sentirá una sensación ¿de qué crees tú? ¿Qué sensación se sentirá aquí en esta zona de acá? Imagínate que acá hay una persona. ¿Qué sensación crees tú que sentirá estar entre la superficie terrestre y los gases de efecto invernadero? Aquí, todo esto, ¿qué cosa es? Energía infrarroja, ¿verdad? O sea, vamos a estar entre la superficie terrestre y la energía infrarroja que va a querer salir y va a volver a rebotar hacia la superficie terrestre. Entonces, esta persona que está aquí va a sentir una sensación de calor, calor. Pero eso solamente se va a dar aquí, en esta imagen. No, en todo el planeta. Por lo tanto, el efecto invernadero antropogénico genera un calentamiento global, porque ese calentamiento que va a sentir esta persona aquí va a ser en todo el planeta, por lo tanto va a ser un calentamiento global, un calor global, va a haber un aumento de la temperatura en todo el planeta, por eso es global. Y si la temperatura aumenta en todo el planeta, ¿qué va a pasar con los climas? Volvemos a lo anterior, va a darse un calentamiento, perdón, un cambio climático. ¿Ya ves? Y eso está acá, mire. Tenemos aquí, acá está resumido, mire, efecto invernadero antropogénico genera un calentamiento global y eso un cambio de los climas, cambio climático. Hasta ahí, jóvenes. Pregunta, ¿me he dejado entender o no? Jóvenes, ¿me he dejado entender o no? Sí, profe. Ya, muy bien, listo. Entonces, hasta ahí está todo claro. Estos son los gases, ¿sí? Estos son los gases, estos son, ay, un ratito. Ya, estos son los gases de efecto invernadero, ¿sí? El dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los gases fluorados. En los gases fluorados tenemos perfluorocarbono, hidroprofluorocarbono, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, ¿sí? Y estos gases fluorados, estos cuatro tipos de gases fluorados, se emiten en las grandes industrias. No es de origen natural, es producto de combinaciones industriales. El dióxido de carbono también es producto de la industria, producto de la quema de combustible. El metano, pues, por ejemplo, acá están los animalitos. Las vacas emiten metano cuando se tiran sus gasecitos, ¿sí? También con descomposición de la materia orgánica, quema de la biomasa. Tenemos también el óxido nitroso, que son gases tóxicos, a la hora que se produce el nylon, ácido nítrico, entre otros, ¿no? Estos son los gases de efecto invernadero que generan justamente este, el calentamiento global. Pero claro, estos son gases de efecto invernadero que van a ser producidos por el hombre. Por eso se llama gases de efecto invernadero antropogénico. Acá tenemos los gases fluorados, que te dije que eran cuatro, acá están. Y abajo están las fuentes de emisión, pues, ¿no? Por ejemplo, el hidrofluorocarbono son gases refrigerantes, ¿sí? Los refrigerantes. Tenemos, por ejemplo, perfluorocarbono, ¿sí? Tenemos disolventes de limpieza, ¿no? Los se utilizan para las casas, para limpiar en las industrias, en las empresas, fábricas.
hexafluoruro de azufre, ¿no? Acá tenemos, esto ya acá se utiliza en la producción de energía eléctrica, en la transmisión de energía, ¿no? Ahí se utiliza, por ejemplo, aislantes dieléctricos, transformadores e interruptores de redes, ¿no? Entonces tiene que ver con la electricidad. El trifluoruro de nitrógeno, bueno, eso es en las computadoras, en los televisores, no en las pantallas. ¿Tú has visto cuando se te valora tu pantalla, comienza a salir un líquido en la pantalla? Ya, pues eso es el trifluoruro de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa qué pasa cuando sea el cambio climático? Cuando el clima cambia, se vuelve más cálido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por un lado, al haber un cambio de clima, al volverse los climas más cálidos, todos los glaciares y los caquetes polares se descongelan. Y al descongelarse, el nivel del mar aumenta. Y al aumentar el nivel del mar, se pierden las costas, ¿no? Acá está el adelgazamiento de los caquetes polares, derretimiento de nevados y glaciares. En algunos lugares se dan sequías, escasez de lluvia, y eso genera una afectación al suelo, a la agricultura, tropicalización de las tierras. En algunos sectores se vuelve la temperatura muy cálidas, algunas especies van a emigrar, migran, ¿no? Otras se adaptan, otras que no logran adaptarse ni migrar, ¿qué pasa? Se extinguen, se dan grandes olas de calor en el verano que puede generar una situación en algunas personas de deshidratación o incluso la insolación también, ¿no? Eso puede afectar al el aumento de temperatura a las personas, pueden descompensarse, se dan incendios forestales, se da el desgastamiento de la capa de ozono también, debido a esos gases de efecto invernadero que destruyen la capa. Acá está, aumenta el nivel de los océanos. Miren, esta casa estaba un poco alejado de la playa, el nivel del mar aumentó y mira, llegó hasta la casa, ¿te das cuenta? Entonces, elevación del nivel del mar debido a que al descongelamiento glaciar, al descongelamiento de los paquetes polares, afectación en la producción agrícola también, se da una salinización, ¿sí? Desertificación, mayores precipitaciones en algunos lugares, mientras que se da sequías en otros lugares. ¿Está claro? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ante esta situación en donde se da pues un cambio climático en todo el planeta debido a el efecto invernadero antropogénico, o sea, debido a los gases que el hombre emite, los organismos internacionales han ido viendo pues algunas formas de cómo reducir esta gran problemática que nos afecta a todos. En ese sentido, hace muchos años atrás, así como se impulsó la creación de la ONU, también pues a nivel mundial, entre todos los países, ¿no? O la mayoría de países van a impulsar pues lo que se llamaría la cumbre de la Tierra. En esta cumbre de la Tierra van a decidir abordar diferentes problemáticas que tienen que ver obviamente con la Tierra. En ese sentido, con relación a esta cumbre de la Tierra, la primera se dio en 1972. La segunda cumbre de la Tierra se dio 20 años después, en 1992. La tercera cumbre de la Tierra se da 10 años después, 2002. La cuarta en el 2012 y así. Ahora, ¿por qué menciono estas cumbres de la Tierra? Porque en estas cumbres de la Tierra, en donde se reúnen casi todos los países del mundo a abordar diferentes problemáticas mundiales, deciden establecer, pues, convenciones, ¿no? Para abordar problemáticas de manera particular. Por ejemplo, en la segunda cumbre de la Tierra, que se dio en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, se decidió adoptar 5 acuerdos a nivel mundial para abordar 5 problemáticas distintas. Dentro de estos 5 acuerdos, la Cumbre de la Tierra, apunten porque eso no está en el PPTA, dentro de estos 5 acuerdos que se decide adoptar en la segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, uno de estos 5 acuerdos era impulsar una convención
el cual aborde la problemática del cambio climático. Es así que en 1992 se aborda el tema del cambio climático, ¿sí? A través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto es más conocido como la COP, nada más así, Conferencia de las Partes. Aquí se va a abordar todo lo referente al cambio del clima. Así como esta Convención Marco, se estableció otras convenciones que van a abordar otras problemáticas mundiales. Pero vamos a centrarnos solamente en la Convención Marco porque es nuestro tema en este momento. Entonces, en esta Cumbre de la Tierra, como bien dice acá, este es un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra en 1992, Río de Janeiro, Brasil, tal cual dice acá, como respuesta al cambio climático. Cuando se adopta esto en 1992, cuando en estas cumbres de la Tierra se adoptan acuerdos, se tiene que esperar que esos acuerdos que adoptaron los representantes de cada país lo ratifiquen en sus respectivos países a través de sus congresos o de sus parlamentos. Una vez que lo ratifican, recién entra en vigencia. Entonces, recién en 1995, o sea, si bien se adoptó la Convención Marco en el 92, en el 93 y 94, en esos 2 años, los diferentes países van a ratificar la Cumbre de la Tierra. Y una vez que ya más de la mitad lo adopta, entra en vigencia ya. Y recién entró en vigencia en 1995. O sea, en 1995 se realizó la primera COP. Ella se va a llamar COP número 1. ¿Está claro? Y de ahí en adelante, cada año, 1996, 97, 98, hasta la actualidad, cada año se va a realizar una COP, Conferencia de las Partes o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en estas reuniones van a adoptar acuerdos para que busquen disminuir o parar el cambio climático. Cada año, ¿sí? Como bien leen acá, su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. O sea, ¿cómo yo paro el cambio climático? ¿Cómo evito que el clima siga cambiando y de esa manera evito de que todos los climas se vuelvan cálidos? Bueno, lo evito parando el calentamiento global, pues, ¿no? Paro el calentamiento global, al no calentarse el planeta, los climas ya no cambian. Así de simple. Pero para que el planeta no se caliente, ya no se dé más calentamiento global, ¿qué tengo que hacer? Parar el efecto invernadero antropogénico. Pero para que el efecto invernadero antropogénico no se dé, tiene que pasar. Tengo que evitar que se emitan gases de efecto invernadero antropogénico. ¿Quién lo emite eso? El hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que evitar emitir estos gases de efecto invernadero antropogénico. Si yo evito eso, evito el cambio climático, así de concreto. Sí, y eso vienen haciendo año tras año. Por eso se tiene como objetivo estabilizar esos gases de efecto invernadero, pero antropogénico, ¿ya? Que emite el hombre, el cual es peligroso para el sistema climático. Este tratado contempla el protocolo de Kioto, que ahorita lo vamos a ver, y son partes de esta convención marco 197 estados, casi todos los países del mundo son partes de la convención marco. Entonces, como te decía, la primera convención marco o llamada de otra manera como COP, la primera se dio en 1995. En el 96 se dio la segunda y en el 97, que está acá, se dio la tercera COP. Justo en esa tercera COP se estableció el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque justamente esa COP se dio en Kioto, Japón. Y ahí se estableció el protocolo de Kioto. ¿Y en qué consistía? Simplemente mitigar o dejar de emitir 6 gases de efecto invernadero. 6 GI, o sea, 6 gases de efecto invernadero que lo emitía el hombre. Los países industrializados debían de reducir sus emisiones de gases de al menos un 5%, ojo, de al menos de un 5% con respecto a lo que emitían en 1990. Quiere decir que si en 1990 emitían X gases, tenían que emitir X menos el 5% de X. O sea, tenía que emitir el 5% menos de lo que emitía en el 1990, sí. ¿Pero para qué año?
durante el periodo 2008-2012. ¿Cómo así, profe? Lo que pasa es que tú sabes que cada año hay más población, mayor desarrollo tecnológico, por lo tanto se emiten más gases en vez de menos gases. Por eso es que esto del cambio climático se va agudizando porque cada vez se da mayor calentamiento global. ¿Y por qué se da mayor calentamiento global? Porque cada vez el hombre emite más gases de efecto invernadero antropogénico. Entonces, si el hombre emite cada año más gases de efecto invernadero antropogénico, y te piden que entre el 2008 y 2012, mira, en 1997 te piden que 10 años después, en el 2008 hasta el 2012, emitas menos gases de lo que emitías 7 años atrás, en 1990. Es más, 5% menos todavía. Es imposible, pues. Y eso era el cumplimiento obligatorio para los países industrializados. Difícil, pues, porque en vez de disminuir cada vez aumentan más. Bueno, tal vez la idea podría ser emitir la misma cantidad de gases, ¿no? Pero no la misma cantidad que emitías hace años atrás, y es más, el 5% menos. ¿Eso que va a conllevar? A que los países industrializados no van a lograr el objetivo, no van a lograr reducir su emisión de gases. Por eso que Estados Unidos, ¿no? Cuando Donald Trump llegó a ser presidente, dijo, no, me retiro del protocolo de Kioto, porque yo no voy a estar limitándome a mi emisión de gases para contribuir a reducir el cambio climático. Yo no voy a dejar de producir. No, no, no. Como a ellos no les interesa el planeta y quieren mantenerse como países de primer mundo, lo único que les queda es seguir produciendo la misma cantidad. Por lo tanto, eso implica que tengan que seguir emitiendo más gases de efecto invernadero. Ahora, para mantenerse en la hegemonía, tienen que más bien producir más bienes a nivel mundial. Por lo tanto, van a tener que emitir más gases en el mundo. Por lo tanto, esto de aquí es una piedra en el zapato, así que mejor se retiró. Y así como Estados Unidos, muchos otros países industrializados no lograron este acuerdo, es más, se retiraron del protocolo de Kioto, ¿sí? Pero eso se adoptó aquí, en la COP número 3. Luego tenemos en la COP 12, que se dio, perdón, COP 18, que se dio en el 2012, en Doha, Qatar, en donde se va a acordar extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta el 2020. ¿Por qué hasta el 2020? Es que nadie lo va a lograr, pues hasta el 2012. Todos se van a retirar. Cerca del 2020, algunos países se comenzaron a adherir. ¿Pero por qué, profesor? Porque buscaron otra forma de producir sus bienes. Pero algo gracioso, ¿por qué? Porque acá te piden dejar de emitir 6 gases en particular. ¿Ya? Acá está, seis gases. Entonces, ¿qué pasó en los países industrializados? Lograron encontrar la forma de producir sus bienes ya no emitiendo estos 6 gases de acá, sino emitiendo otro tipo de gases que son contaminantes, igual que estos 6. Pero ya no son esos 6, pues no, no son los mismos. Los países decían, bueno, tú me has pedido no emitir esos 6 gases, ¿no? Ahora estoy emitiendo otro gas que contamina igual, bueno, es problema aparte, ¿no? Pero ya no estoy emitiendo esos 6 gases, ¿no? Por lo tanto, algunos países se comenzaron a adherir. Y aquí justamente Estados Unidos se adhirió al protocolo de Kioto. Y acá es donde te digo que Donald Trump luego se retira, pues él es presidente este, antes de 2020 y se retira. Y para el 2020, pues igual nunca se logró el objetivo, porque no se olviden también que se dio la pandemia y eso como que este, no, digamos, no se pudo, pues, a ciencia cierta, si se logró el objetivo o no, pues, ¿no? Hay un informe que sí logró disminuirse los gases, pero no se logró el objetivo que se esperaba en sí para el 2020. Ahora, ¿por qué hasta el 2020? Porque miren, en 2015 se va a dar la COP 21, París, Francia. Pero ojo, en el 2014 se dio acá en Lima, Perú, y aquí se comenzaron a establecer algunos acuerdos que se van a aprobar en el 2015, el año siguiente, en París, Francia. Y como se aprobó en París, Francia, se van a llamar los Acuerdos de París. Si lo hubiesen terminado acá en Lima, Perú, se hubiesen llamado los Acuerdos de Lima, ¿no? Pero bueno, ¿qué se establecen estos Acuerdos de París?
Establecer las medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Con eso te das cuenta que si están pidiendo, si siguen pidiendo reducir la emisión de los GI, quiere decir que lo que está acá no se logró, pues, ese objetivo del protocolo de Kioto. Ahora, también se fijó como objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. O sea, se pusieron como meta, como propósito, evitar que el calentamiento de toda la Tierra aumente y llegue a un 2 grados más, sino que son conscientes aquí que cada vez se va a dar mayor calentamiento global, pero la idea es que ese calentamiento sea mínimo, no poquito a poquito, y que no se pase. Desde el 2015 se midió la temperatura promedio y se quedó que entre todos van a contribuir para que el calentamiento global no llegue a un 2%, a un 2 grados, a 2 grados más, ¿no? Se mantenga, aumente medio gradito a lo mucho, pero no aumente. Eso es lo que van a fijarse también como acuerdo colectivo. Y se reconoce el principio de responsabilidad comunes pero diferenciados. ¿Cómo es eso? Que todos son responsables de contribuir a que no se dé eh, el cambio climático, evitando todos de emitir gases de efecto invernadero. Pero claro, pues todos somos responsables, pero también de manera diferenciada, ya que no es lo mismo la cantidad de gases que emite el Perú con la cantidad de gases que emite Estados Unidos, ya que Perú no tiene a la justa, tiene una industria en pañales. En cambio, Estados Unidos sí tiene una gran industria que las 24 horas del día está emitiendo gases y gases. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidades, sí, pero diferenciados también, pues, ¿no? Uno tiene mayor responsabilidad que otro. Vamos a terminar hablando aquí de la destrucción de la capa de ozono. Ustedes saben que la capa de ozono, pues, nos ayuda para evitar que la capa de ozono nos ayuda a evitar que se dé digamos, el ingreso de los rayos del sol, ¿sí? De manera directa y en su 100%. De la capa de ozono evita que del 100% de gases, ese 100%, perdón, que del 100% de radiación solar, ese 100% de radiación solar llegue a la superficie terrestre. Del 100% de radiación solar que llega a la Tierra, solamente pasa un promedio del 5% hacia la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque casi el 90% de radiación solar es bloqueada por la capa de ozono. ¿Sí? Un segundito, por favor. Ya. Si ya son las 9:20, justo son 9:20. Ya, entonces, jóvenes, nos quedamos aquí, vamos a nuestro receso de 15 minutos y nos reencontramos a las 9:35, ¿sí? 15 minutos de receso, por favor. Listo, jóvenes, continuamos, por favor. A ver, nos habíamos quedado a que justo íbamos a hablar sobre la capa de ozono, ¿verdad? Estábamos diciendo que la capa de ozono, bueno, lo comenté al inicio de la clase, se encuentra pues dentro de la estratosfera, entre el kilómetro 24 y 30 de altitud aproximadamente. Tiene unos 6 kilómetros de espesor. Y bueno, pues seguramente ustedes han escuchado sobre la destrucción en la capa de ozono o sobre el agujero en la capa de ozono. Bueno, ciertamente es que el agujero como tal no existe. Lo que se dio fue un adelgazamiento, ¿sí? Más no un agujero como tal. Imagínense si se hubiese dado un agujero, la radiación solar hubiese entrado de manera directa en todas las zonas polares, pues no. Y digo las zonas polares porque en los polos es en el lugar en donde se dio el mayor adelgazamiento de la capa de ozono, ¿ya? Debido a que aquí se depositaban pues los gases que justamente eran los causantes de esta reducción de la capa de ozono. Ahora, ¿por qué se depositaban en los polos? Porque debido al movimiento de la Tierra y los vientos, estos gases se quedaban aquí, pues, ¿no? Ahora, este, según lo que tenemos aquí, dice que la capa de ozono está entre el kilómetro ya, 20 y 30, acá está, por encima, dice, entre los 20 y 30 kilómetros,
¿no? De la superficie, ¿ya? Su función más importante es la de absorber, filtrar, reflejar la radiación ultravioleta. Claro, porque como les mencioné hace unos instantes, el 100% de radiación solar, pues solamente un pequeño porcentaje es lo que logra traspasar la capa de ozono y llega a la superficie terrestre. Ese poco porcentaje que logra traspasar la capa de ozono es suficiente como para generar un calentamiento de la superficie terrestre y por ende, pues un calentamiento global y cambio climático, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Ahora, la radiación solar que queda retenida son básicamente radiación ultravioleta, que digamos es radiación que nos perjudicaría, ¿no? A toda la vida aquí en la superficie terrestre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la capa de ozono se destruye? Pues generaría muchos problemas, ¿no? Ya que la radiación solar al llegar de manera directa a la superficie terrestre generaría pues problemas a la piel, como cáncer a la piel, cataratas en los ojos, malformación de los bebés, de los bebés si es que una mujer embarazada está expuesta a la radiación solar, pues, ¿no? Generaría también problemas en la agricultura, problemas a algunas especies florísticas y faunísticas, entre otros, ¿no? Acarrea bastantes problemas, ¿no? La destrucción de la capa de ozono. Ahora, esta destrucción no es algo que se ha detectado recientemente. En 1987 se va a firmar el Protocolo de Montreal en Canadá y justamente este Protocolo de Montreal inicialmente lo van a impulsar pocos países, ¿no? Los cuales, digamos, van a ser conscientes, ¿sí? De estos países de la situación, pues, que sufría la capa de ozono. Con el tiempo, el protocolo de Montreal se fue, pues, digamos, muchos más países fueron adhiriéndose a este protocolo, siendo hoy día poco más de 50 países los que son parte del protocolo de Montreal y que todos estos buscan contribuir, ¿no? ¿A qué? A que no se emitan esos gases que exclusivamente destruyen la capa de ozono. ¿Y cuáles son esos gases? Los CFC. ¿Qué son, profesor, los CFC? Los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son gases que destruyen de manera exclusiva o específica la capa de ozono, ¿sí? Este protocolo de Montreal, si bien se firmó en el 87, entró en vigencia en 1989, ¿sí? Y bueno, pues si hoy en día se ha logrado que no se destruya más la capa de ozono y es más, se ha logrado recuperar la capa de ozono, ya que tiene una característica muy importante, la de regenerarse. La capa de ozono, ese adelgazamiento comenzó de nuevo a ir, digamos, volviendo a su estado natural. Se dice que para el 2050 la capa de ozono estaría ya a su 100%. Por otro lado, en el Perú tenemos instituciones que están adscritos al Ministerio del Ambiente, los cuales son los encargados de establecer políticas para la protección del medio ambiente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el CENAMI, que estudia y hace pronósticos sobre el tiempo atmosférico, ¿sí? Tenemos IAPE, que hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica. Si bien el Perú es un país diverso, esa diversidad el Perú pues lo aprovecha, pero tiene que aprovecharlo de manera sostenible. Tenemos también el IGP, que contribuye con la prevención y mitigación de desastres, ¿sí? Ese es el Instituto Geográfico del Perú. Luego tenemos CERNAM, que es el encargado de establecer los criterios técnicos y administrativos para gestionar los ANP. ¿Qué son ANP? Áreas naturales protegidas. Tenemos OEFA, que se encarga de fiscalizar, controlar y sancionar, ¿no? En materia ambiental aquellas empresas que contaminan el medio ambiente. Tenemos a INAGEN, que se encarga de cuidar los glaciares, es la máxima autoridad encargada de la investigación de los glaciares. Tenemos SENACE, que aprueba los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Ellos son los encargados de ver si en un lugar, luego de realizar un estudio de impacto ambiental, ¿no? En dicho lugar se puede explotar cierto recurso o no. Eso va a depender si no hay mucho impacto en la contaminación del medio ambiente, ¿sí? En ese sentido, jóvenes,
digamos, estas son las instituciones que tenemos en el Perú que también contribuyen al cuidado del medio ambiente y de muchos aspectos, ¿no? Desde las áreas naturales protegidas, los climas, ¿no? Y otros, digamos, elementos del medio ambiente que son importantes, ¿no? Para mantener los ecosistemas diversos que tenemos en nuestro país, la diversidad, el cual hace que el Perú, ¿no? Sea muy importante, ¿no? Ya que gracias a esa diversidad, pues podemos lograr un mayor desarrollo. Eso sería todo, jóvenes, con preguntas y las claves, ¿no? De geografía. Están las cuatro preguntas y estas serían sus cuatro claves. Número uno, casa. Dos, D de dedo. Tres, E de enano. Y cuatro, A de avión. Muchas gracias, jóvenes. Con eso dejamos geografía para pasar a educación cívica. A ver, me dicen si se ve el PPT de cívica, por favor. ¿Se nota el material de cívica? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a desarrollar nuestro curso de cívica. Y el día de hoy en cívica vamos a hablar sobre valoración y conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Primero tenemos este esquemita, ¿ya? En donde vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos acá patrimonio, ¿ya? El cual se va a dividir en la nación, por aquí natural y cultural, y patrimonio de la humanidad, por aquí cultural, natural y mixto. En primer lugar, todo, todo, toda producción que se realiza en nuestro territorio nacional, no, por parte de cualquier persona, sería parte del patrimonio de la nación. O cualquier formación que se presente sería patrimonio también de la nación. Ahora, de todo ese patrimonio de la nación que tenemos en nuestro territorio nacional, el Ministerio de Cultura, dependiendo o tomando en cuenta ciertas características o criterios, puede considerar algún patrimonio de la nación como un patrimonio cultural protegido por dicho ministerio. Por eso que acá tenemos patrimonio de la nación, conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo del tiempo. Pero no es que todo sea considerado un patrimonio cultural. Si bien es patrimonio de la nación, porque nuestros antepasados lo han creado, aquellos que tienen de repente alguna importancia, en particular, el Ministerio de Cultura puede considerarlo como patrimonio cultural o el Ministerio del Ambiente como patrimonio natural. ¿Cuál es esa importancia? Bueno, para que sea considerado un patrimonio cultural, según la ley 28296 del Ministerio de Cultura, toda manifestación del quehacer humano, material y inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal, sobre el que exista la presunción legal de serlo, como por ejemplo, ¿no? Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley. Por ejemplo, un patrimonio de la nación que de repente tengan alguna importancia en el aspecto arqueológico,
serán considerados un patrimonio cultural. O de repente puede ser que ese patrimonio tenga alguna importancia o valor en el aspecto histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual. Cualquiera de estos aspectos o valores que tenga un patrimonio de la nación, el Ministerio de Cultura lo considerará como patrimonio cultural. Acá tenemos una imagen donde hay varios patrimonios culturales. Ahora, culturales porque es hecho por el hombre, pues, ¿no? Es algo hecho por el hombre que tiene algún tipo de valor en los aspectos que acá he mencionado, cualquiera de estos, ¿ya? Si fuese algo de repente no hecho por el hombre, sino hecho por la naturaleza, sería de repente un área natural protegida, pero eso lo determina el patrimonio, perdón, el Ministerio del Ambiente, no de Cultura, pero se le considera como patrimonio natural. Ahora, dentro de los patrimonios culturales, dentro de lo que el hombre ha hecho y el Ministerio de Cultura lo considera como algún valor de los que hemos mencionado, eh, tenemos pues los diversos patrimonios culturales, pero dependiendo de las características de este patrimonio cultural, puede ser que sea un bien tangible o intangible. Tangible es algo que tú puedes tocar. Intangible es algo que no puedes tocar, pero sí puedes percibir, sentir. Un bien tangible, por ejemplo, es un libro, una pieza artística, arquitectónica, paisajes urbanos, entre otros, ¿no? Un cerámico, un textil, es un bien tangible. Y un bien intangible es algo que tú no puedes tocar, pero sí sentir, percibir, conocer, como la lengua. El quechua es un bien intangible. No puedes tocarlo, pero sí conocerlo. La religión, algún valor, alguna costumbre, celebraciones, danzas, música, son intangibles, no puedes tocarlo. Ahora, este es el patrimonio cultural, tangible e intangible. Ahora, dependiendo de su categoría, puede ser subdividida de la siguiente manera. Ojo, estamos hablando solamente de patrimonios culturales, porque los naturales se clasifican a través del Ministerio de Ambiente, mientras que aquellos patrimonios hechos por el hombre son patrimonios culturales y los clasifican y los categorizan el Ministerio de Cultura. Primero tenemos los tangibles e intangibles, como hemos explicado. Ahora, dependiendo de su categoría, puede ser patrimonio material, inmueble. Material porque puedes tocar, inmueble porque es inmovible, no se puede mover. Por ejemplo, Machu Picchu es un patrimonio material inmueble. La casona de San Marco también, porque no lo puedes trasladar de un lugar a otro. Santuario de la Virgen del Chapi, que justamente está acá en la imagen, también es inmueble. Templo de las Manos Cruzadas, en Cotoche, bueno, pues también no lo puedes mover, es intangible. Perdón, es inmueble, es un material inmueble. Puedes tocarlo, pero no lo puedes mover. O sea, profesor, ¿es tangible e inmueble? Por supuesto. Es tangible, inmueble. Tangible porque es material, lo puedes tocar. Inmueble porque no lo puedes mover. Inmovible. Pero también tenemos los patrimonios materiales muebles, los que puedes tocar y si lo puedes mover. Por ejemplo, un tumí de oro, un aríbal incaico, un quero, una escultura, por ejemplo, el arquero de la muerte, ¿no? De Baltasar Gavilán, un textil Paracas. Todos esos son materiales porque puedes tocar, inmuebles porque lo puedes mover. Luego tenemos los patrimonios inmateriales. Esos son los intangibles, que no lo puedes mover, pero sí lo puedes conocer, sentir. Por ejemplo, tenemos la danza de las tijeras. ¿Tú lo puedes tocar? No, pero sí lo puedes sentir, visualizar. El baile, el estilo. La procesión del Señor de los Milagros. Es una costumbre, una tradición y costumbre, ¿no?
Sí puedes conocerlo, más no puedes tocar la procesión, ¿no? Puedes conocerlo, saber conocerlo, vivirlo. El tunche, medicinas tradicionales. Ahora, este patrimonio inmaterial también es conocido como cultura viva, porque mayormente son tradiciones y costumbres que van a través del tiempo y mantienen viva la cultura, esas tradiciones y costumbres. Por eso se llama cultura viva, porque mayormente son tradiciones y costumbres. Todo esto de acá son tradiciones y costumbres. Todo esto es parte de la cultura, por eso se llama cultura viva. Ahora, tenemos el patrimonio documental. Esto es material, sí. Por ejemplo, tenemos libros, revistas. Por ejemplo, tenemos los incunables peruanos, que es justamente un documento de tiempos coloniales, prehispánicos. Tenemos el libro Becerro, del tiempo de la conquista, película de carne somos. Profe, las películas también, claro, también. Pueden ser documentales también. Claro, ojo, hemos dicho que todos estos, siempre y cuando el Ministerio de Cultura lo considere como tal, sea una película o un, un documental que el Ministerio de Cultura lo haya considerado como patrimonio cultural. No es que todos los documentales sean considerados patrimonios culturales, no, no es eso. No, o sea, no, no es así, está claro. Estamos hablando aquí de cuáles son las características de estos tipos de patrimonios documentales, pero obviamente, previamente, que el Ministerio de Cultura lo considere como tal. Tenemos también aquí patrimonio subacuático. Es aquel patrimonio cultural que se encuentra sumergido en las aguas de manera parcial o total, por lo menos durante unos 50 años, como mínimo a más. O sea, si tenemos un patrimonio que está en el agua sumergida, 50 años a más, es un patrimonio subacuático. Puede ser que esté sumergido de manera parcial o total. Como por ejemplo, podemos mencionar un asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, Junín. O sea, en realidad en Junín había un pueblito que estaba entre los Andes, en una zona emposada, que con el tiempo, producto de las lluvias, del congelamiento glaciar, esa zona del pueblito, esa zona del pueblito que estaba en una zona hundida, pues, ¿no? Entre Andes, el agua comenzó a depositarse ahí al medio, se formó una pequeña lagunita que fue creciendo y la gente tuvo que emigrar debido a que poco a poco el agua fue aumentando y al final pues se formó una gran laguna en donde las casas terminaron prácticamente cubiertas de esta agua de la laguna, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un patrimonio subacuático porque eso se dio hace muchos años atrás. Si uno se mete a la laguna, en las profundidades va a ver pues los restos de las casas que habían en aquellos tiempos. Otro sería una embarcación del siglo XVII, ¿no? La caleta Hualac en Arequipa. Fue encontrada una embarcación, pues, ¿no? Naufragada, que estaba naufragando, ¿no? Y también se puede considerar, pues, un patrimonio subacuático. Profe, pero no estaba sumergido de manera total. Claro, pero sí de manera parcial. Así que también se considera ahí. Patrimonio industrial, ¿cuál sería? Sería todo aquel eh, objeto, que obviamente considerado patrimonio por parte del Ministerio de Cultura, el cual, en el cual ese objeto se ha creado o producido a consecuencia de la revolución industrial, sea la primera o segunda. Por ejemplo, eh, el, eh, a ver, un tren, ahí está, el tren a vapor, la locomotora.
La locomotora se creó a consecuencia de la Revolución Industrial, por supuesto, primera Revolución Industrial, ¿sí? Esta locomotora, si el Perú lo considera patrimonio cultural, sería sería un patrimonio cultural industrial, debido a que la locomotora es una creación a consecuencia de la primera Revolución Industrial, porque justamente funciona a vapor. Ahora, ¿por qué el Perú puede considerar a una locomotora como un patrimonio cultural? De repente, por ser la primera que llegó, o como solamente hubo pocos y ya no se utiliza, históricamente ha quedado ahí pues como patrimonios culturales. Las pocas locomotoras que llegaron al Perú, a Lima. Entonces se puede considerar, el Ministerio Cultural puede considerar como patrimonio cultural. Y como estas se crearon pues producto de la Revolución Industrial, la primera, puede ser considerado pues un patrimonio industrial. Otro, ¿cuál sería? El primer ascensor instalado en nuestra ciudad, en en un edificio de RIMAC, en la casa Roosevelt, también. La primera máquina de rayos X. Profesor, pero aquí, ¿por qué la máquina de rayos X, no? El ascensor. Lo que pasa es que estos han funcionado se han creado producto de la revolución industrial, primera o segunda. No te olvides que la segunda revolución industrial estamos hablando ya de de la electricidad, de la utilización de las máquinas de diésel. Entonces, cualquier creación en donde esté involucrado esta electricidad o diésel, va a ser considerado como patrimonio industrial. Y claro, pues el Estado lo considera el primer ascensor instalado en Lima porque es justamente el primero, pues, ¿no? Y el primero siempre es considerado, ¿no? Debido a que es el primero que llegó y se instaló, y luego, bueno, pues hubo otros y más modernos. Pues este fue el primero, pues, ¿no? Que marcó, pues, esta historia ahí. Igual la máquina de rayos X, que antes era una máquina distinta, mucho más grande que la que se conoce hoy en día, pues, ¿no? Todos estos son patrimonios industriales, porque son objetos o bienes que crearon a consecuencia de las revoluciones industriales. Ahora, eh, con relación a la conservación y defensa del patrimonio cultural, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la institución que se encarga de establecer qué patrimonios son considerados como culturales y por ende el Estado las va a proteger de manera muy particular? El Ministerio de Cultura. Es el responsable, ¿no? De los patrimonios culturales de todo el país. Sí, ejerce la competencia exclusiva y excluyente, porque es el encargado de decir cuáles son considerados patrimonios culturales y cuáles no, a nivel nacional. Ahora, dentro del Ministerio de Cultura hay direcciones y organismos, como cuál, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Este es el encargado de proteger, cuidar, hasta de recuperar los patrimonios que incluso están en otros países. En algún momento se envió un documento pidiendo la repatriación del Huáscar, pero no nos los dieron porque no es un patrimonio que se llevaron de aquí a Chile, sino que producto de una guerra se lo llevaron como trofeo, por lo tanto no tienen la obligación de devolvernos, pues, ¿no? Pero si hubiese llegado de otra manera, sí hubiese habido la posibilidad de que nos los devuelvan, pues. Por otro lado, tenemos la Dirección General de Museos, que es la encargada de promover, pues, justamente promover, en este caso, a ver, promover en la población la importancia, ¿no? De conservar los restos dejados por nuestros antepasados y la importancia también de visitar y a través de estos restos conocer nuestra historia peruana. Son los museos, este, a través de esta Dirección General de Museos se establecen políticas para que las personas vayan a los museos, visiten a los museos y estos se mantengan, ¿no? Y se revalore la importancia de todos los museos a nivel nacional.
A través del museo se busca proteger, conservar y difundir, ¿no? Su importancia en la historia del Perú. Luego tenemos el Archivo General de la Nación. Este archivo resguarda y conserva todos los documentos desde el siglo XVI en adelante. Profe, anterior al siglo XVI, 1500, estamos hablando del siglo XV, no, pues, estamos ya al siglo XV, estamos hablando de los incas, ¿no? No había, o sea, acá están todos los archivos desde tiempos virreinales, coloniales, en adelante. Y la Biblioteca Nacional del Perú, bueno, pues, es el encargado de mantener todo tipo de documentación bibliográfica, fotográfica, audiovisual, considerado como patrimonio cultural y de interés en el ámbito académico a nivel nacional, pues, ¿no? La Biblioteca Nacional, acá tenemos su imagen, que está aquí en el distrito de San Borja, entre la avenida Jaime Prado y la avenida Aviación. Ahí se encuentra la Gran Biblioteca Nacional del Perú. La antigua se ubica en el centro de Lima. Este de aquí es la, digamos, moderna, ¿no? Ahora, hay, digamos, amenazas contra el patrimonio cultural. Sí, por supuesto, hay amenazas. Profe, ¿quién amenaza el patrimonio cultural? Bueno, hay amenazas naturales y amenazas humanas. ¿Cuáles son las amenazas naturales? Como bien dice aquí, las amenazas naturales son aquellas que la naturaleza ejerce contra el patrimonio. Por ejemplo, mayormente esas amenazas naturales es cuando está el patrimonio a la intemperie y en donde la erosión del viento, la erosión de las lluvias genera una amenaza al deterioro de dicho patrimonio cultural. También la misma humedad malogra los documentos, por ejemplo, ¿no? Los documentos o alguna inundación. Imagínate que un museo se inunde, se malogran los patrimonios culturales. Las temperaturas también, los cambios de temperaturas, algún incendio forestal. Esas son las amenazas naturales. Que digamos, no podemos evitar, pero sí prevenir o mitigar o reducir pues, sus efectos en los patrimonios culturales. Ahora, las amenazas humanas, ¿cuáles son? Bueno, uno es el huaqueo, ¿no? Aquella persona que se mete a las huacas de manera ilegal y se lleva los vestigios y luego los vende en el mercado negro, ¿no? Otros son las invasiones, ¿no? Aquellas personas que construyen sus casas en las huacas, ¿no? Eso también, los asentamientos humanos, ¿no? Otra amenaza humana, ¿cuál sería? Eh, la modernización también. La modernización, la construcción, por ejemplo, de nuevas avenidas, carreteras, pueden afectar los patrimonios culturales. Un claro ejemplo sería en San Marcos. San Marcos, en el año 2008, cuando se quería construir el puente de Venezuela, eh, tenía que destruirse gran parte de la Huaca San Marcos para poder construir esa avenida Venezuela. Entonces se quería modernizar y mejorar pues el problema del tráfico, pero se estaba atentando contra el patrimonio cultural. Ahí entramos a una contradicción legal. ¿Qué es más importante? ¿El beneficio de la mejora en el transporte público o en el transporte o en el tránsito de manera general o el patrimonio cultural de todos los peruanos? Ahí la idea cuál era, o la solución, buscar un mecanismo donde no se afecte. Se puede mejorar las calles sin destruir
el patrimonio cultural. En otros países incluso hasta protegen un solo arbolito por no destruirlo, modifican las construcciones. Pero acá sí arrasan con todo, árbol, naturaleza, patrimonio. O sea, que hay inconsciencia de la importancia de los patrimonios culturales, de nuestra historia. Otra amenaza humana sería el vandalismo, ¿no? Imagínate ir a Machu Picchu, vas con tu spray y colocas ahí en las paredes Machu Picchu, ¿no? Siempre San Marco 2024, presente, pones ahí tu grandazo. Eso es vandalismo, pues, ¿no? Tú no puedes dañar, pues, el patrimonio. Algo así se dio hace algunos años con algunos extranjeros entre argentinos y chilenos. Hicieron una fogata, se quedaron a acampar en Machu Picchu. Y cuando los atraparon, pues bueno, pues, este, no fueron a la cárcel porque no generaron daños irreparables, no lo generaron, pero sí se les prohibió el ingreso al Perú en los próximos 10 años, pues, ¿no? Y esas serían las amenazas humanas. Ahora, cuando hablamos de los patrimonios naturales, son aquellos que van a ser considerados como tal, o sea, como patrimonio natural, debido a que contiene una gran diversidad biológica, o sea, flora y fauna, recursos naturales, o sea, un lugar donde haya diversidad de flora y fauna puede ser considerado patrimonio natural, por supuesto. Por ejemplo, tenemos Madre de Dios, tenemos el Mano, ¿no? Ahí hay una gran diversidad biológica. Ahí incluso vienen científicos de otros países aquí al Mano a hacer investigaciones, porque hay especies que en sus países no hay, y acá en el Perú sí. Sin embargo, acá en el Perú no le damos importancia. Es más, ni apoyo a la investigación existe acá. Es más, buscan poner en contradicción a qué es mejor, impulsar la minería para mejorar la economía del país o proteger la naturaleza. Obviamente la naturaleza va a estar por delante de cualquier actividad económica 1000 veces y no es porque la minería no deba de darse o estar en contra del desarrollo, ¿no? Si nosotros destruimos el medio ambiente, de nada sirve el dinero. Como decía mis estudiantes aquí en San Marcos, mis estudiantes de pregrado, les decía, ¿qué pasaría si no entran productos agrícolas a Calima? Así seas millonario, te mueres de hambre, porque plata no comemos. La plata es el medio para obtener recursos, pero si no hay esos recursos, nos morimos de hambre. Acá con la plata vamos a un supermercado o alguna tienda, bodega o mercado y compramos productos. Las poblaciones nativas no tienen supermercados ni tiendas. Ellos comen de la naturaleza, del usufructo de la naturaleza, de lo que la naturaleza les provee. Es una gran distinción entre nosotros y los grupos nativos, que muchas veces no los entendemos. Y con relación a estos productos que nosotros los adquirimos de los supermercados, lo podemos adquirir debido a que tenemos recursos que la naturaleza nos provee, ¿no? La agricultura sobre todo. Y sin embargo, por otro lado, muy aparte de no comprender a las comunidades nativas indígenas, tampoco no comprendemos a las comunidades nativas andinas, debido a que el poblado andino mayormente es el que trabaja la tierra y gracias a ello tenemos productos acá en Lima. Sin embargo, no los entendemos, muchos limeños están en contra de ellos y más bien dicen, impulsemos la minería porque se necesita plata y plata y plata. No interesa a las comunidades nativas ni indígenas. Si ellos no existieran, no tendríamos que comer aquí. Entonces debemos ser conscientes de ello. Por eso la preservación de los recursos naturales está por encima de cualquier actividad económica.
Y en ese sentido, si tenemos algún lugar en donde hay gran variedad de recursos naturales, es lo más probable que se considere como patrimonio natural, justamente por la diversidad. También se considera patrimonio natural a los diferentes tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas diversos, pero hay algunos que son ecosistemas frágiles y esos son protegidos debido a su fragilidad. También tenemos a las áreas naturales protegidas. Y estas áreas naturales protegidas los eh, va, digamos, a identificar el Ministerio del Ambiente. Al igual que el de acá también, el Ministerio del Ambiente se va a encargar de proteger, preservar todos estos tipos de patrimonios naturales. Si bien, dependiendo de la característica que tenga, va a ser considerado un patrimonio natural y que el Ministerio de Cultura lo va a reconocer, el encargado de administrar, de proteger, de cuidar, fiscalizar, es el Ministerio del Ambiente. Según la Constitución, en el artículo 66 nos dice que los recursos naturales y no renovables y no renovables son patrimonio de todos los peruanos, de la nación. ¿Qué es la nación? La nación somos todos los peruanos. Pero le damos al gobierno la administración de nuestros recursos, de nosotros, para que obviamente lo administren bien, ¿no? Cuiden nuestros recursos naturales. Sin embargo, nuestros políticos lo que hacen es que, en vez de cuidar, impulsan o apoyan actividades como la minería para que, dejando de lado los recursos naturales. Ahora, hay lugares donde se puede realizar la actividad minera, sí, pero se tiene que establecer el estudio de impacto medioambiental para evitar generar mucha contaminación y reducir. Toda actividad minera contamina. La idea es que contamine lo menos posible. Pero hay algunos lugares donde no se puede realizar la actividad minera porque la contaminación es muy grande y sus efectos irremediables. En el artículo 68 nos dice que, bueno, de la Constitución, nos dice que el Estado tiene las siguientes obligaciones. ¿Cuál? Conservar el patrimonio natural, que es de carácter intangible y comprende la preservación de la diversidad biológica. Es una obligación del Estado, que no lo cumplen nuestras autoridades. Establece áreas naturales protegidas, que se van a agrupar a través de SINAMPE, por la ley 26834, los cuales van a estar administrados por SARNAP. Y sobre ello lo vamos a ver en otra clase. En otras clases vamos a hablar sobre las áreas naturales protegidas. ¿Ya? Ahora, es a nivel local, a nivel del Perú. A nivel mundial, tenemos el patrimonio mundial, ¿sí? Y cuando se habla de patrimonio mundial, es la UNESCO, la encargada de establecer o determinar cuándo un lugar es considerado un patrimonio mundial, cultural, natural o mixto. Así como en el Perú los patrimonios los establece el Ministerio de Cultura, natural o cultural, y claro, y el patrimonio natural es el Ministerio del Ambiente el encargado de proteger, preservar y cuidar. En el caso del mundo, el patrimonio mundial, la UNESCO es el encargado de establecer, determinar cuáles son considerados patrimonios mundiales. Ojo, patrimonios mundiales. Ahora, la UNESCO cuando considera a algún lugar del planeta como un patrimonio mundial, se tiene lo siguiente. Se tiene la inclusión, el cual deben de tener un valor universal y excepcional para que sea considerado un patrimonio mundial. O sea, no cualquier área de cualquier país es considerado un patrimonio mundial. No, no es así. Para que algún lugar sea considerado un patrimonio mundial, tiene que ese lugar tener un valor excepcional en el mundo, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para el presente y las futuras generaciones. Por ejemplo, tenemos el Observatorio Solar de Chanquillo, 2021. Es un patrimonio mundial por su importancia, por ser un observatorio solar, el cual obviamente
fue y es ahorita un lugar de investigación. Entonces es algo importante no solamente para ese país, sino para el mundo, porque si logra entender su fin y si logra identificar alguna importancia también reciente, pues puede contribuir bastante para el desarrollo no de dicho país, sino del mundo. Ahora, si aquella característica o valor excepcional que tenía ese lugar, ese patrimonio cultural o natural, llega en algún momento a deteriorarse, de tal manera que pierde esa característica que lo hizo, que lo incluyera como patrimonio como tal, si en algún momento eso se deteriora, ¿qué pasa? Lo excluye, pues, lo excluye. Esa inclusión, aquí lo puede excluir si es que se deteriora esa característica que lo hizo considerar como tal, como un patrimonio mundial. Por ejemplo, Chan Chan es la ciudad de barro más grande que hay y está acá en el Perú, Costa Norte, La Libertad. Está en riesgo debido a que esta ciudad de barro se está deteriorando. ¿Y debido a qué? Justamente a la naturaleza, pues, porque está la intemperie. Está deteriorándose esta ciudadela de barro. Ahora, algunos patrimonios culturales de la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de aquellos patrimonios culturales de la humanidad en el aspecto material, tenemos casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas, esculturas, etcétera. Tenemos también ciudades, poblados, barrios, obras elaboradas únicamente por el hombre u obras en conjunto entre el hombre y la naturaleza. Todos estos son patrimonios culturales materiales. Acá, por ejemplo, tenemos el monumento arqueológico de Chavín de Huanta, 1985, patrimonio cultural de la humanidad por su importancia histórica, ¿sí? Y la imponente fortificación que se puede observar aquí o construcción, ¿no? De esta antigua civilización. Y cuando hablamos de inmateriales, son básicamente tradiciones, costumbres o manifestaciones culturales, expresiones de la población en el tiempo, los cuales son considerados como patrimonio cultural inmaterial debido a su importancia. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, esa gran fiesta donde mucha gente participa, es considerado un patrimonio cultural inmaterial por la relevancia y por todo lo que, digamos, mueve este, esta festividad, pues, ¿sí? Entonces, acá tenemos la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Eso es en Puno, siempre se da en febrero, ¿no? Enero, febrero, o sea. Luego tenemos también, aparte de los patrimonios culturales mundiales, tenemos los patrimonios naturales mundiales o naturales de la humanidad. Por ejemplo, acá tenemos, miren, el Parque Nacional de Huascarán y el Parque Nacional del Manu. Miren, miren esta belleza, ¿no? Ambos son considerados patrimonios naturales de la humanidad. Debido el Parque Nacional de Huascarán, debido al ecosistema que presenta, y el Parque Nacional del Manu, debido a la gran diversidad biológica que contiene. Fueron considerados patrimonios naturales de la humanidad. El Huascarán en 1985 y el Manu en 1987. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran para que algún espacio de la naturaleza sea considerado como patrimonio natural? Pues bueno, la formación física o biológica, ¿no? Como los glaciares y las cuevas, bosques, montañas. En este caso, esto de aquí sería una formación eh, física y biológica, ¿no? En realidad es por el ecosistema que presentan, ¿no?
el hábitat, especies, animales, vegetales en peligro de extinción también son considerados, ¿no? O zonas naturales estrictamente delimitadas, como parques nacionales. Esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Por la diversidad que presenta, tanto florística, faunística, incluso con la presencia de las personas que están dentro del Parque Nacional del Mano. Todos ellos son protegidos. Son denominados parques nacionales en el Perú y es un área natural protegida, el Estado la protege a través del Ministerio del Ambiente. También el Ministerio de Cultura la reconoce, ¿sí? Y bueno, a nivel mundial es reconocido por justamente la gran diversidad que presenta, ¿no? Y, y la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Si bien el hombre vive aquí, la comunidad indígena vive aquí y aprovecha los recursos de aquí, los aprovecha, pero ellos saben cómo aprovechar sin destruir su naturaleza, ¿sí? Muy bien, y ya para cerrar, tenemos los patrimonios mixtos de la humanidad. Esos son lugares que tienen un valor excepcional, por combinar tanto el patrimonio cultural como el natural. Por ejemplo, Machu Picchu es considerado, ¿no? Este santuario histórico de Machu Picchu es considerado desde 1983 como un patrimonio mixto. ¿Por qué patrimonio mixto? Debido a la construcción que hizo el hombre y en este lugar tan complicado, agreste, de difícil acceso, ¿no? Por eso es que, mira, después de muchos años se logró ubicar a Machu Picchu y en realidad, si bien nosotros denominamos a Erembinger como el que logró pues este descubrimiento, esto lo hizo un poblador, Cusqueño, ¿sí? Que logró identificar Machu Picchu y bueno, y luego pues ya él avisó pues, ¿no? De este lugar donde había construcciones, ¿no? Que obviamente desconocía el poblador de qué trataba. Entonces, este lugar de difícil acceso al ser encontrado, justamente la dificultad de la accesibilidad y la forma de cómo lograron construir en este lugar tan complicado una, unas construcciones, ¿no? Como las que estamos evidenciando, ambos factores, natural y cultural, hicieron que Machu Picchu sea considerado como un patrimonio mixto de la humanidad. Mira, está situado a 2.430 metros de altura, lugar montañoso en medio de bosque tropical, en donde hay murallas, terrazas, rampas gigantescas esculpidas en la roca que parecen ser su prolongación natural. Acá han aplicado bastante geometría en la construcción de Machu Picchu. Otro ejemplo sería el Parque Nacional del Río Abiseo, en 1990, ¿no? En donde aquí protege los bosques de neblina de la ceja de selva alta, y conserva aquellas especies de fauna silvestre en vía de extinción, protege los complejos arqueológicos de Gran Pajatén y los Pinchudos, o sea, es un espacio en donde la naturaleza, ¿no? Cubierto en neblina, en donde protege especies en peligro de extinción, encontramos construcciones como los Pinchudos, en donde son construcciones que están en estos acantilados. Tú vas por el río y por acá hay acantilados, y ahí están estas, estas edificaciones hechas obviamente por el hombre, ¿no? Y vamos a encontrar los pinchudos, pues, ¿no? Que son históricamente, pues, la forma, bueno, ni siquiera la forma, ¿no? La silueta de un humano narizón, en donde sirve de sarcófagos y ahí enterraban a sus muertos, según cuenta la historia, ¿no? Entonces, esta también sería una combinación de aspectos naturales y culturales. Listo, jóvenes, con eso estaríamos terminando nuestro tema de cívica y de esta manera, pues, nos despedimos, ¿no? Si no hay alguna pregunta por ahí de geografía o cívica, si lo hubiera, lo pueden hacer. Si no, aquí les voy dejando las claves de cívica: 1 casa, 2 enano, 3 avión y 4 dedo. Muchas gracias, jóvenes. A ver,
Vamos a volver por aquí. A ver, a ver. Ya está. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? No hay consultas, no hay inquietudes. Todo está absolutamente claro. A ver. Es esto. A ver, a ver. Ya. Listo, jóvenes. Ya. Ya, listo. Entonces, muy bien, Piero, excelente. Entonces, si todo está claro, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo martes 17 de diciembre. Justo a una semana de la Navidad, que es el siguiente martes todavía. Subsiguiente. Listo, chicos, que les vaya bien. Muchas gracias por todo. A seguir estudiando con fuerza. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.